En esta clase veremos las asignaciones voluntarias o forzosas. Recuerda dar me gusta en el video, suscribirte y marcar la campana de avisos para que seas informado apenas subamos un próximo video. Sistemas sucesorios en relación a la libertad de testar. Las asignaciones voluntarias o forzosas se vinculan con la libertad de testar, pues la incorporación de asignaciones forzosas, es decir, asignaciones que el testador debe efectuar, afectan la libertad de testar del causante. Según el grado de la libertad de testar, se distinguen dos sistemas sucesorios, el de la libertad absoluta de testar y el de la libertad restringida de testar. En el primer caso, el causante puede disponer libremente de sus bienes, en la forma que estime conveniente, sin limitaciones. Este sistema privilegia el interés individual del causante, pues éste puede distribuir sus bienes entre las personas que le plazca, sin la obligación de reservar bienes en favor de ciertos parientes. La crítica a este sistema es que tiende a la desprotección de la familia. El causante puede distribuir sus bienes entre personas externas a la familia, dejando sin su sustento a los cercanos, algunos de los cuales pueden ser dependientes del mismo o desvalidos que requieren de su protección. Además, la familia contribuye a la generación de ese patrimonio, por lo que les corresponde participar del mismo. Sin embargo, este sistema se fundamenta en la libertad del ser humano de poder disponer libremente de su patrimonio después de sus días. Asimismo, se dice que al no tener los herederos la seguridad de heredar esos bienes, propiciarán mayor esfuerzo para formar por sí mismos una sólida situación. Este sistema tiene mayor acogida en el derecho anglosajón o common law en países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, entre otros. En cuanto al sistema de libertad restringida de testar, el causante no puede disponer de sus bienes con entera libertad, pues el legislador establece asignaciones de carácter obligatorio que el testador debe respetar, incluso en perjuicio de sus disposiciones testamentarias. En este sistema, por lo tanto, se favorece el interés de la familia al establecer asignaciones forzosas que el causante no puede omitir. En cuanto a las críticas, se limita la libertad del causante, esto es, la facultad de disponer libremente sus bienes después de sus días. En cuanto a su fundamento, se basa en la protección a la familia y a la equidad, pues la fortuna acumulada por el causante se debe a la colaboración de sus parientes o cónyuge, estimándose perjudicial e injusto que se distribuya entre extraños. Ejemplos de estos sistemas lo encontramos en el derecho francés, italiano, español y en el chileno. Aclaraciones. Ninguno de los dos sistemas está exento de críticas o defensas. Por ende, el establecimiento de limitaciones testamentarias dependerá de la opción de cada Estado en razón a su tradición jurídica. 2. Actualmente no existen en el derecho comparado sistemas de libertad de testar absoluta propiamente tales. Estos modelos se aplican con diversas variantes dependiendo del país o región. Sistema chileno. Nuestro sistema adopta un sistema restringido de testar, es decir, la ley interviene designando ciertos asignatarios denominados forzosos, los cuales el testador debe respetar y efectuar asignaciones en su favor, pero permite que el testador disponga con mayor o menor libertad en una parte de su herencia. Ahora veremos la tercera clasificación de las asignaciones testamentarias, asignaciones voluntarias y forzosas. Asignaciones voluntarias son aquellas asignaciones que el testador es libre de hacer o no hacer mediante su testamento. Si el causante no deja legitimarios a su partida, puede disponer con absoluta libertad de su patrimonio mediante la disposición de asignaciones voluntarias. Pero si a su partida deja legitimarios, la ley le obliga a respetar las asignaciones que les corresponden, y solo le es lícito realizar asignaciones voluntarias en la parte de la herencia que la ley le admite,
esto es, en la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras. Asignaciones forzosas. El inciso primero del artículo 1167 señala que las asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Por lo tanto, si el causante tiene asignatarios forzosos, se encuentra obligado a efectuar ciertas asignaciones en favor de dichos asignatarios. Y si en su testamento vulnera dichas asignaciones, la ley suple su voluntad entregándole acciones a los asignatarios forzosos para que el testamento sea modificado o reformado hasta donde sea necesario para que tales asignaciones sean enteradas en su totalidad. Y en el resto de la herencia regirá plenamente la voluntad del testador. En consecuencia, se modificará el testamento en lo que sea necesario y en lo demás regirán las disposiciones testamentarias del causante. Enumeración de las asignaciones forzosas. El inciso segundo del artículo 1167 dispone que las asignaciones forzosas son 1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. 2. Las legítimas. 3. La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, de los ascendientes y el cónyuge. Campo de aplicación. Las asignaciones forzosas operan tanto en la sucesión testada como en la sucesión intestada, con excepción de la cuarta de mejoras que requiere expresa declaración de voluntad de parte del causante. Si bien según la expresión del artículo 1167, pareciera que las asignaciones forzosas solo operan en la sucesión testada, ello obedece a que es solamente en esa situación en que pueden ser desconocidas por el testador. Pero no sería equitativo y carecería de toda lógica que el testador estuviera obligado a realizar ciertas asignaciones y la ley prescindiera de ellas. Fundamento: las asignaciones forzosas tienen por objeto limitar la libertad de testar para proteger el interés de la familia. Mecanismo de protección para las asignaciones forzosas. Las asignaciones forzosas son de orden público, esto es, responden al interés general y no son disponibles por el testador. Por ello, el legislador instaura medidas legales para proteger e impedir la violación de las asignaciones forzosas. El legislador ha previsto dos medidas para la protección de las asignaciones forzosas: medios directos y medios indirectos. Medios directos. El modo más directo y eficaz de protección a las asignaciones forzosas es la acción de reforma del testamento. Por medio de esta acción, los legitimarios pueden solicitar la modificación del testamento en toda la parte que les perjudica para que se les entere su legítima. Medios indirectos. Existen una infinidad de medidas secundarias para proteger las asignaciones forzosas. Nombraremos algunas. 1. Los acervos imaginarios son el medio indirecto más eficaz para amparar las asignaciones forzosas. Mediante la formación del primer acervo imaginario, se protege a los legitimarios de las donaciones hechas en vida por el causante a otros herederos forzosos. Y mediante la formación del segundo acervo imaginario, los protege frente a donaciones efectuadas a extraños. 2. La prohibición de sujetar las legítimas a modalidades, para evitar que indirectamente el testador llegue a violarlas. Por lo tanto, está prohibido que el testador incorpore una condición, plazo o modo. 3. La posibilidad de declarar interdicto por demencia o disipación al causante para prevenir que dilapide su patrimonio. 4. La exigencia de insinuación en las donaciones irrevocables. Toda donación entre vivos superior a 2 centavos, que equivale a 0,02 pesos, que desee efectuar el donante, requiere autorización judicial, de lo contrario será nula en el exceso. 5. Limitación de las donaciones por causa de matrimonio.
La ley establece un límite a lo que los esposos pueden donarse entre sí por causa de matrimonio. Las donaciones por causa de matrimonio no pueden exceder de la cuarta parte de los bienes que el esposo donante aporta al matrimonio. Pues bien, ese máximo es también el máximo que se puede disponer por testamento si existen legitimarios. Pérdida de las asignaciones forzosas. Si bien el testador está obligado a respetar las asignaciones forzosas, la ocurrencia de ciertos hechos o comportamientos poco dignos del beneficiario pueden hacer perder su derecho a percibirlas. Esto pues, sería injusto que el testador tuviera que respetar las asignaciones forzosas aun cuando el asignatario haya tenido una actitud ingrata con él. Por ello, las asignaciones forzosas se pierden por 1. El desheredamiento. El testador puede privar a un legitimario del todo o parte de su legítima por alguna causa legal debidamente comprobada que en general se sustenta en actitudes reprochables o ingratas. Por eso el desheredamiento es un mecanismo para soslayar la restricción a la libertad de testar. 2. Perderán la calidad de legitimarios los ascendientes del causante cuya paternidad o maternidad ha sido determinada contra la oposición del respectivo padre o madre, a menos que medie el perdón de parte del hijo en los términos del artículo 203. 3. Perderá la calidad de legitimario el cónyuge que por culpa suya haya dado ocasión a la separación judicial. 4. El asignatario de alimentos forzosos perderá el derecho a ellos por cometer injuria atroz. Decíamos que según el artículo 1167, las asignaciones forzosas son 3: los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, las legítimas y la cuarta de mejoras. Pues bien, comenzaremos el estudio de cada una de ellas. Alimentos que se deben por ley a ciertas personas. Primero hay que aclarar que la obligación de dar alimentos a una persona puede tener su origen en la ley o en la voluntad del alimentante. Es decir, los alimentos pueden ser forzosos o legales o bien voluntarios. Los alimentos voluntarios son aquellos que proporcionaba el causante de buena voluntad a quien carecía de título legal para exigírselos. Aunque el causante es libre de asignar alimentos voluntarios, estos no constituyen asignaciones forzosas. Por lo tanto, si el testador asigna alimentos voluntarios en favor de ciertas personas que por ley no tienen derecho a alimentos, constituirán un legado que se pagará de parte de la libre disposición. Por su parte, los alimentos forzosos son aquellos que por ley debía el causante, esto es, alimentos que una persona se ve obligado a suministrar a las personas que la ley determina y que se traduce en una cantidad de bienes adecuada para su necesaria sustentación. Ahora bien, si el testador deja una asignación superior a lo que le corresponde por ley por concepto de alimentos forzosos, en el exceso constituyen alimentos voluntarios y por ello se imputan a la cuarta de libre disposición. Forma en que se pagan. Esto es muy importante, es típica pregunta de prueba. El artículo 1168 señala que los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas gravan la masa hereditaria, menos cuando el testador haya dispuesto esa obligación a uno o más partícipes de la sucesión. Por lo tanto, la regla general es que los alimentos forzosos graven la masa hereditaria, es decir, que constituyan una baja general de la herencia. Podemos definir las bajas generales de la herencia como las deducciones que es menester practicar para determinar los bienes de que dispone el causante. En palabras simples, lo que se hace es separar un capital de la herencia con cuyas rentas se pagará la pensión, aunque también podría conferirse un derecho de usufructo sobre un bien hereditario. Ahora bien,
Como los alimentos forzosos constituyen una baja general de la herencia, no pasan a los herederos y por ende no son transmisibles. Como se dijo, los alimentos forzosos por regla general constituyen una baja general de la herencia. Excepcionalmente, la obligación pasará a los herederos. Tal como dice el artículo, los alimentos forzosos gravarán la masa hereditaria, a menos que el testador imponga la obligación de pagarlos a determinados herederos. En ese caso, el testador tendría que asignar una parte de los bienes a ese heredero para que pueda cumplir con la obligación. No puede pensarse que deba pagarlos con cargo a su legítima, pues la ley prohíbe gravar las legítimas. Alcance de la expresión los alimentos debidos por ley. Se ha producido controversia sobre lo que debe entenderse por alimentos que el difunto ha debido por ley. Es decir, en qué situación se considera que los alimentos están en ese estado. Los supuestos son los siguientes. Primero, caso en que el causante haya estado pagando en vida los alimentos en virtud de una sentencia judicial o transacción. No cabe duda que en este caso se trata de alimentos debidos y por tanto asignaciones forzosas. Segundo, caso en que el causante haya sido demandado en vida por la persona que tenía derecho a pedir alimentos, pero la sentencia quedó ejecutoriada a la muerte del causante. En este caso, también se trata de alimentos debidos y por ende asignaciones forzosas. Se argumenta en que la sentencia solo tiene un carácter meramente declarativo del derecho. En consecuencia, el derecho de alimentos existía con anterioridad. Tercero, caso en que el causante haya estado pagando voluntariamente los alimentos a una persona que tenía título legal para demandarlo, pero no lo había hecho y por ende no había sentencia que condenara al causante a hacerlo. Aquí el asunto genera cierta controversia. Parte de la doctrina y jurisprudencia sostiene que queda incluido como asignación forzosa, pero la mayoría considera que no constituyen alimentos que se deben, por ende no son asignación forzosa, pues la obligación alimenticia debe constar por sentencia judicial. Cuarto, caso en que la persona que por ley tenía derecho a recibir alimentos no demandó ni tampoco recibió alimentos de manera voluntaria. Este es el caso más discutible. La generalidad de la doctrina y jurisprudencia las rechaza como asignaciones forzosas. Ello significa que quienes tuvieron título y circunstancias para haber demandado alimentos a alguien durante su vida y nunca demandaron, ya no pueden hacer esto contra los herederos. Aquí terminamos la clase de hoy. La próxima clase estudiaremos la segunda asignación forzosa, las legítimas. Déjanos tus comentarios o consultas para que podamos ayudarte en el avance de tu estudio. Mucho éxito.